Todo preparado para esta tertulia de este miércoles 10 de marzo de 2021, cuando voy ahora sí con los saludos formales. Gabriel Budiño, ¿qué tal? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Un gusto saludarte, a ti y a mis compañeras. ¿Ya es la que tercera, cuarta mesa? Como la cuarta, sí. Cuarta, ¿no? La quinta. Primera contigo, eso Primera sí conmigo, es eso sí. Un hito. Gabriel es contador público, recordemos por las dudas para los oyentes que capaz que todavía no lo habían escuchado. Bueno, Agustín Iturralde, ¿cómo andas, Agustín? Muy bien, buenos días a todos, buenos días, Romina. Y Juan Pedro Mir, a quien escuchaban recién. Juan Pedro, el único vacunado de la mesa, al único que le ha tocado. También está Gloria Robaina. ¿Cómo estás, Gloria? Un gusto saludarte también de vuelta. Muchas gracias, Romina. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, acá todo pronto para comenzar entonces con un tema que va a dar que hablar, que ha estado en la agenda en estos últimos días. El país atraviesa uno de los periodos más complicados desde el punto de vista sanitario desde que se instaló la pandemia de COVID-19. Sin embargo, este lunes algunas organizaciones feministas llevaron a cabo varias manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, incluida una muy numerosa por la avenida 18 de julio. No fue la primera movilización en la vía pública desde que se declaró la emergencia sanitaria, aunque sí, probablemente, la más importante desde que el gobierno limitó el derecho de reunión a fines del año pasado. De todos modos, el lunes la policía no intervino para disolver las aglomeraciones. Según informa hoy El País, la decisión no se tomó en ese momento, sino que fue a partir de una conversación que mantuvieron el ministro Jorge Larrañaga y el presidente Luis Lacalle Pou. Desde el Ministerio del Interior explicaron a ese matutino que se adoptó esta medida en procura de evitar un daño mayor. Se entendió que una intervención policial en la marcha podría haber generado un caos. Bueno, fue una decisión inteligente la del gobierno. ¿Cómo se entiende esa necesidad de algunos grupos o gremios de salir a la calle a pesar de los riesgos de contagio? Gabriel, vos tenías un planteo para hacer por este lado, ¿no? Sí, me parecía un tema relevante para el análisis más allá del contenido específico, digamos, de la marcha del 8M, ¿no? Es decir, que es un tema que en el programa ya se ha hablado y ya se ha profundizado, pero me parecía interesante analizar un poco esa otra perspectiva, que es esto que mencionabas tú en la introducción, del tema de la limitación al derecho de reunión y la necesidad de las organizaciones sociales de salir a la calle y manifestarse. Obviamente que lo primero es que, por supuesto, celebro que no se tomen acciones represivas contra las mujeres que decidieron salir a la calle a manifestarse, más allá de compartir o no esa herramienta, y ni siquiera me corresponde, digamos, evaluarla o decidir si es una herramienta adecuada o no, porque es un movimiento de las mujeres. Pero a su vez, la mayor parte de los movimientos feministas optaron por distribuir esas expresiones con distintos formatos y en distintos puntos del país, pero bueno, me parecía interesante compartir o charlar o interactuar con algunos de los compañeros y con Gloria, que se suma a esta mesa, sobre esto de que el gobierno decida solicitar al Parlamento una ley que después no puede cumplir, ¿no? Y yo creo que ese es un tema delicado, digamos, ¿no? Cuando se aprobó la ley que limitaba el derecho a reunión, se generó una, para mí, justificada preocupación por lo que podría llegar a implicar, y el lunes el gobierno decidió incumplir su propia normativa, ¿no? Y eso abre un debate, ¿no? Es decir, abre un debate sobre si teníamos, es decir, si tiene el Estado como el poder real de imponer algunas cosas y algunas limitaciones a la expresión pública a partir de un bien mayor, como puede ser el evitar los contagios, ¿no? Obviamente no tuvimos una manifestación de las dimensiones que han tenido las últimas del 8M en cuanto a concentración en 18 de julio, pero sí había muchas personas aglomeradas. Entonces, pensar un poquito sobre ese tema me parecía relevante. Es interesante porque además entiendo, recordemos que se había especulado con que el decreto inicial se había extendido, ¿verdad? El proyecto inicial se había extendido a través de un decreto prohibiendo las aglomeraciones, justamente para comprender, entre otras cosas, porque se preveía que estaba en la agenda, se venía la movilización del 8 de marzo, ¿verdad? Sí, yo creo que la decisión es acertada, insisto, ¿no? Es decir, me parece importante no ir, es decir,
ir contra, evitar que las personas se aglomeren para evitar un tema de contagios pandémicos, sin duda, es importante, pero cuando eso se transforma en ir contra movimientos sociales, se puede convertir en un problema grave para la democracia. Y ese era el punto que quería resaltar, y obviamente abrir la ronda de intercambios para ver qué opinamos todos los que estamos aquí sobre ese tema. ¿Cómo vieron entonces la actitud del ministerio de dejarla pasar, digamos, ¿no? De no intervenir en el entendido de eso que señalábamos, ¿no? Que lo que lo llevó a actuar fue no evitar, mejor dicho, daños mayores, ¿verdad? Agustín, que estás levantando la mano. Yo creo que fue una decisión como muy razonable en puntos estratégicos y en puntos políticos, ¿no? Estratégicamente, digamos, creo que cualquiera que conoce más o menos, yo estoy acá en 18 y Vázquez, vi pasar la marcha, o sea, podría haber sido demencial pretender intervenir en una situación como esa. Después, políticamente, obviamente no es lo mismo intervenir y disolver cualquier tipo de manifestación. O sea, no es la misma importancia social que tiene una reunión en una plaza de un grupo de amigos, no es tan importante eso para la sociedad como una manifestación como la de 8M u otras manifestaciones de grupos sociales muy representativos. Entonces, hay una decisión política razonable desde ese punto de vista. Yo no creo que incumpla la ley. Creo que está equivocado lo que decía Gabriel sobre que incumple su propia ley. La ley faculta al Poder Ejecutivo a intervenir y a disolver este tipo de aglomeraciones, pero no lo obliga. En el artículo 2 lo busqué porque me parecía un punto interesante y me puse a buscar qué dice exactamente la norma. Y el artículo 1 limita transitoriamente el derecho a reunión. Y en el artículo 2 facultase al Poder Ejecutivo y a los ministros competentes a disponer el cese de aglomeraciones. O sea, disponen o sea, no están obligados y habla sobre todo de la razonabilidad, los criterios. O sea, creo que esta cintura estaba siempre desde un primer momento. Y va muy en línea, capaz que sí, puede intuitivamente chocar un poquito con esta segunda etapa, pero muy en línea con el discurso de la libertad responsable, ¿no? Yo te digo que no lo hagas, el Ministerio de Salud dijo que no haga, la intendente de Montevideo incitó que no haya una marcha también, todo el mundo dijo, esto no es lo apropiado, hay otras formas. Yo creo que las marchas son una excusa para poner un tema a la mesa, y es un tema crítico, muchísimas feministas lo pusieron de diversas formas, y creo que el tema estuvo a la mesa. La marcha, desde los gobiernos se desaconsejó, pero bueno, llegado el momento, muy razonablemente, no se disolvió ni se reprimió. Estoy pensando incluso la Intersocial Feminista, ¿verdad? Que normalmente convoca a la marcha y es una de las organizaciones más importantes. Bueno, optó por medidas alternativas que también implicaron en algún caso concurrencia de gente, pero en menor número, ¿no? Y quizás con menos aglomeración que lo que se vio en 18 de julio. Veía hoy el diario El País, decía yo, El Observador también maneja información muy similar, que señalan, a partir de una fuente del Ministerio del Interior, señala que es inimaginable que la fuerza policial se emprenda contra 8.000 personas porque hubiera sido generar una situación de una violencia de tal característica que no hubiera sido responsable para la convivencia de los uruguayos. Y después lo que agrega la nota es que la policía se amparó para su no intervención en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Policial, que indica que en toda circunstancia el personal policial debe actuar de forma tal que racionalmente evite generar un daño mayor al que se pretende impedir. Esta lectura, explicaron las fuentes, se hizo bajo la premisa de que en la marcha había mujeres con niños, mujeres mayores y que además había un alto porcentaje de manifestantes que estaban de tapaboca y marcharon de forma pacífica, decía. Gloria, dale, a ver. Sí, yo quedé muy dividida con este tema porque recordando que en el año 84 integré el primer grupo de mujeres que quisimos celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en dictadura todavía, y la policía nos lo prohibió, finalmente resolvimos ir silenciosamente cada una llevar una flor al edificio de la Plaza Libertad, o sea, el edificio de la Libertad. Entonces quedé muy dividida porque por un lado entiendo, yo creo que acá las mayorías en lo que hace autoridades, en lo que hace a los grupos de mujeres, era no convocar a estas aglomeraciones fundamentalmente por un tema de salud. Aquí claramente por qué no fue tan masiva y los gremios no apoyaron, por eso las marchas desde el 2014 hacia aquí han sido tan multitudinarias, porque ahí han tenido un apoyo
muy concreto y directo del PIT-CNT y de los distintos sindicatos. En este caso, claramente, eso no está planteado. Como tú decías, la Intersocial Feminista, que ha sido una de las organizaciones más importantes de mujeres que hay en la actualidad. Esto aparentemente salió por la coordinadora de feminismos. Yo, por un tema generacional, ya he perdido el rastro de quienes lo integran, quienes saben, creo que es gente muy joven. Claramente esto fue un acto de rebeldía, o sea, porque aquí lo que se dice no es condenar la marcha, es condenar que lo hicieran en el momento que lo hicieron, y cuando la mayoría de las organizaciones de mujeres, o sea, los representativos del Día de la Mujer y las autoridades, desaconsejaban hacerlo. Entonces, claramente fue un acto de rebeldía. Lo del Ministerio del Interior, yo en el primer momento pensé lo que pensó alguien, digo, pero bueno, si aquí hay una disposición clara de que están prohibidas las aglomeraciones, ¿cómo no ha habido una reacción? Te voy a decir que después me quedé felizmente contenta de que eso no hubiera ocurrido por cómo terminó la marcha. O sea, esto era un acto de rebeldía de grupos de mujeres, en su derecho o no, estaban manifestándolo de esa manera. Y tal es así que la mínima chispa, como fue una periodista de Canal 10 intentando entrevistar a algunas y contando lo que estaba ocurriendo, fue violentamente reprimido. O sea, creo que estaban en un punto que cualquier chispa o cualquier cuestión que pasara, allí había una explosión. Entonces, eso demuestra que, bueno, que felizmente el Ministerio del Interior, en este caso concreto, tomó la decisión. Y como decía Agustín, es muy distinto esto a las aglomeraciones en la Rambla de Piriápolis. Digo, esto son cosas muy diferentes, y muy diferentes también en magnitud y en manejo que la policía puede hacer. Sí, yo pensaba también... Ahora recientemente se discutió mucho a propósito de los festejos de Aguada, ¿no? Por ejemplo, donde también hubo una discusión similar respecto a si con la cantidad de gente que había era conveniente o no por cómo estaba el ambiente, ¿no? También se planteó una discusión similar. En este caso estamos hablando de una manifestación, pero bueno, hago la puntualización porque no es la primera vez en todo caso que se da una actitud así por parte de la policía, que hace sopesa eso de evitar un daño mayor, ¿no? Juan Pedro, ¿vamos contigo? Sí, yo creo que primero que lo que quiero decir es que el tema de género, el tema de los femicidios y si es válido el viejo reclamo de las mujeres que fueron asesinadas en Nueva York por reclamar las 8 horas, porque parece que perdemos memoria, ¿no? Porque es el 8 de marzo, yo no lo he escuchado. Y tenemos el 8 de marzo porque fueron cientos de mujeres asesinadas reclamando las 8 horas de trabajo. Entonces, me parece que si el reclamo del 8 de marzo, que es centenario, era válido cuando nuestras bisabuelas reclamaban las 8 horas, hoy es tan válido como antes. Porque los niveles de violencia de género, los niveles donde hoy estamos habilitados a reposicionarnos en otros lados, y creo que acá, y si me permiten un paréntesis, creo que hay un error del movimiento feminista que afirma que esto es un problema de mujeres, porque es un error político del movimiento feminista radical, que tiene un corte generacional. Es como si Martin Luther King en la lucha de los derechos civiles dijera, el problema es un problema de los afro. No, y la clave del movimiento de los derechos civiles norteamericanos y de los movimientos civiles en general es cuando abrieron a ampliar a otros aspectos sociales y políticos, que el problema es estructural, porque los que les pegamos a las mujeres somos los hombres, los que reproducimos la violencia por miles de años de aprendizaje de violencia, de testosterona, somos los varones. Entonces, vaya si habrá que trabajar con nosotros, y cómo nosotros los varones nos habilitamos a vivir nuestro género y nuestra posición desde otro lado con las mujeres. Yo creo que ahí el error y es un infantilismo del movimiento radical feminista que tiene que ver con su edad, con su experiencia política, porque hay que ver, claro, en política se aprende. Y en política no se aprende de así nomás, se aprende con organizaciones políticas, se aprende con experiencia social. Yo cuando vi un grupo de mujeres
paradas adelante del PIT-CNT reclamando, pero estas señoras están golpeando en el clavo equivocado. Porque la mayoría de la intersocial feminista, las organizaciones, como decía Gloria, que hace años están trabajando, personas que son luchadoras hace 20, 30 años, dijeron, bueno, vamos a cuidar que en momentos de pandemia buscar otra forma. Es como han hecho madres y familiares de detenidos desaparecidos el 20 de mayo pasado. Madres y familiares, no, y quienes apoyamos la causa de familiares, lo hicimos desde nuestra casa y nadie se sintió tocado porque no fuimos, como todos los 20 de mayo, a la marcha de... Entonces, creo que acá hay un tema generacional, y lo voy a decir, hay un tema de inexperiencia política, hay un tema de pasión, y bueno, la pasión es muy válida para muchas cosas, pero en política, si la pasión no se combina con estrategia, termina siendo gimnasia. Y la gimnasia es muy buena para muchas cosas, pero no genera los cambios. Lo que pasó con las periodistas y los periodistas de Canal 10, que además hay un error conceptual, fuera el macho, nadie racionalmente puede decir que queremos el modelo de macho que construyó la sociedad occidental, que por supuesto es mucho mejor hoy que hace 100 años, porque lejos de estar peor, hemos avanzado en todos los ámbitos, ¿no? Pero no, para el trabajador camarógrafo que estaba haciendo, pero hay una cuestión de radicalismo que puedo entenderlo como adulto mayor, como un hombre de 50 años, pero también como ciudadano quiero decirlo libremente, y me parece que ese radicalismo no lleva a ningún lado. Eso por un lado. Por otro lado, no solo no lleva a ningún lado, sino que alimenta las posturas más conservadoras que están en contra del feminismo. Y recordemos lo que pasó con la marcha anti-Bolsonaro, unos días antes de la elección de Bolsonaro, que terminó volcando a miles de brasileños por Bolsonaro por expresiones radicales sin pensar estrategia. Y en política, si no pensamos estrategia, hagamos otra cosa, pero no hagamos política. Y lo último, me pareció perfecta la actitud del presidente y del ministro. No vamos a reprimir, no se puede, el remedio hubiera sido muchísimo peor que la enfermedad, porque hubiera sido lastimar a gente, hubiera sido no se juega con la policía antimotines, no se juega con esas cosas, porque la policía antimotines está para reprimir motines, y no fue un motín, fue. Entonces creo que la decisión del presidente y del ministro fue muy acertada, fue una actitud republicana que me parece celebrable. Volvemos sobre no sé, seguramente tengan cosas para decir respecto a lo que dice Juan Pedro, pero capaz que nos desvía un poquito de tema. Hay muchos mensajes que van por ese lado, ¿no? La lectura que hacía Juan Pedro de el radicalismo entiende de quienes se movilizaron, ¿no? Y la actitud que asumieron desafiando la exhortación que había a decir, bueno, estamos en un contexto de pandemia. Pero vuelvo sobre el tema inicial, por ejemplo, a ver quién firma esto, no tengo el nombre acá, pero cuyo celular termina en 473, dice, volviendo a lo que planteaba Gabriel, pero entonces la norma genera una posibilidad muy fuerte de discriminación, dice, por el hecho de que estando el decreto vigente, que permite disolver las aglomeraciones, bueno, no se aplique, ¿no? ¿Cómo se decide qué reunión se disuelve y cuáles no? ¿Tu planteo iba por ahí, Gabriel? ¿Esa es una de las inquietudes tuyas? Sí, yo obviamente discrepo con Juan Pedro en cuanto a meterme en evaluar los caminos que tienen que elegir los movimientos para expresarse. Yo creo que a la interna del movimiento feminista, de los movimientos feministas, está esa discusión y es bueno que esa discusión se dé en esos ámbitos, ¿no? Es decir, que evalúen las distintas herramientas, los distintos mecanismos y se tomen las decisiones que se toman. Como lo señalé, la mayoría de los movimientos feministas optaron por otros caminos que comparto y me parece más adecuados, pero va por ahí.
Volviendo al tema de fondo, yo creo que lo que quería resaltar era esta importancia de efectivamente discriminar. Romina lo decía cuando hacía mención al procedimiento policial, Agustín lo decía respecto a ese artículo 2 que le daba esa discrecionalidad de cuándo intervenir o no. Y yo creo que en este punto hay como que es clave esa diferenciación entre el deseo imaginario de una policía que puede intervenir y puede resolver todos los problemas de la sociedad, y otro que tiene que ver con el justo equilibrio de las decisiones, ¿no? Que era un poco lo que decía también Agustín, ¿no? En su planteo, es decir, pensar en la policía interviniendo en una manifestación de 8.000 personas, donde hay mujeres, donde hay niños, donde hay familias, donde no hay una actitud violenta generalizada, es un uso excesivo de la fuerza, entonces hay que ser muy equilibrado, y por eso arranqué comentando esto desde la celebración de esa decisión política de no llevar un tema de control de salud a un enfrentamiento con movimientos sociales. Y quería redondear esto simplemente haciendo mención de la importancia que tienen los movimientos sociales saliendo a la calle, ¿no? Es decir, que en un contexto de femicidios aparece una necesidad enorme de expresarse públicamente, que era lo que decía Juan Pedro al comienzo, y lo comparto plenamente, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar que por más que estemos en una situación de pandemia, estas situaciones de crisis, de dolor y de bronca deban canalizarse. Y es natural para el movimiento social expresarlo en la calle, y es razonable que los gobiernos entiendan de que eso no puede ser evitado, y que tratar de evitarlo genera conflictos, como hemos visto, por ejemplo, en Europa también en este último año, donde se intentan reprimir movimientos de personas muy enojadas con determinada situación, y la represión genera aún más enojo. Entonces, el justo equilibrio que se mencionaba acá me parece clave para poder llegar a ese punto intermedio entre la expresión, entre los límites, entre la tolerancia, obviamente muy repudiables cualquier hecho de violencia, sea con quien sea y venga de donde venga, y el uso razonable de la fuerza, ¿no? Que era uno de los miedos que había en el movimiento social cuando aparece la ley esta de restricción del derecho de reunión, ¿no? Entonces, la decisión parece acertada, sí, por supuesto, y creo que sienta que deja un presente importante acerca de cómo debería ser la relación entre este gobierno y la sociedad organizada en la calle. A ver, Gloria, ¿qué me hacía señal? Dale. No, que me parece muy legítimo lo de la sociedad organizada y estas vías de expresión de situaciones que están siendo muy injustas. Digo, no olvidemos que el mismo 8 de marzo fue asesinada nuevamente una mujer, o sea, y esas cuestiones generan mucha irritación, generan hasta reacciones violentas, ¿no? Yo veo que además en las camadas de mujeres jóvenes el caer en la cuenta de lo que significa ser feministas despierta, es muy distinto al feminismo que a mí me tocó, el que les tocó a las mujeres de principios del siglo pasado. Genera unas actitudes, digamos, yo diría de respuestas violentas ante una violencia que quieren expresarse de alguna manera y a veces la expresan mal, que es, porque digo, violencia más violencia, ya sabemos a qué conduce, pero digo, entiendo la reacción, no la justifico, digo, no, por supuesto no estoy de acuerdo en que se haya salido a la calle de esa manera, pero eso me parecía muy bien lo de la intersocial, esto de agrupar mujeres en distintos barrios, en distintas zonas de la ciudad. Ahora, lo que dice Gabriel, digo, la prueba, a mí también me parece que esto de que el Ministerio del Interior y la policía no hayan reprimido, habla muy bien del Ministerio del Interior y de la policía actual. Yo he sido tradicionalmente una hincha de la policía, me ha tocado además trabajar muy directamente eso cuando estuve en un programa de seguridad ciudadana. En digamos, prejuicio que hay con relación a la policía, al Ministerio del Interior, a los funcionarios, o sea, siempre se piensa que la represión va a ser violenta o que están para atacar a los ciudadanos. Entonces,
En ese sentido, digo, yo creo que acá lo que se demostró es que en Uruguay hoy estas cosas no ocurren, si bien sucedieron en otras partes del mundo. Y es muy distinto. No ocurren, Gabriel, no ocurren. Hace unos días tuvimos denuncias de abuso policial en barrios de Montevideo, ¿no? Es decir, tampoco digamos no ocurren. Sin duda estamos en una situación mucho mejor que en otros lugares y deberíamos construir una relación más sólida con la policía, pero tampoco es que digamos de que la policía son solo prejuicios, digamos, ¿no? También hay antecedentes que justifican algunas posiciones. Hay un gran prejuicio y en ese sentido tú me darás la razón, la izquierda fundamentalmente tiene un gran prejuicio con relación al instituto policial, digamos. Entonces, en ese sentido, abusos, por supuesto, situaciones individuales, por supuesto, pero no podemos decir que nuestra policía es una policía que reprime violentamente. No podemos decir eso como generalidad. Yo, ¿qué te voy a decir? Soy generación 68 y sé lo que es salir como estudiantes a la calle y que venga la policía a caballo y te dé un palo. Entonces, esas formas de reprimir hoy, felizmente, en el Uruguay no están instaladas. Entonces, me parece que eso también nos tiene que hacer cambiar la perspectiva de lo que significa control, de lo que significa contención, y de lo que significó que en este caso se hubiera resuelto justamente no todo. Yo creo que, al contrario, es una prueba de que el controlar, el contener, se puede medir. No siempre significa que dar palo, abusar, y bueno, felizmente no ocurrió. ¿Con quién seguimos? A ver, Juan Pedro, no sé si Agustín, si te recuperamos 100%, porque en algún momento te perdimos, ahora sí. Creo que sí. No, yo un comentario como muy corto. Creo que estamos más o menos de acuerdo todos en la situación y en que se resolvió más o menos afortunadamente, y creo que más está en una situación que entiendo que todos consideramos que no era la óptima. Yo creo que esto también está muy en línea en la apuesta por la libertad responsable que le llamó el presidente, pero por, creer en la gente. Gustará más, gustará menos, tuvo muchas críticas, más o menos funcionó, por momentos parecía que no. Algunas personas les parece que es la estrategia óptima, otros creen que la pandemia se tenía que combatir con medidas más drásticas y más coercitivas. Pero en el fondo, y más allá de estos matices, como es la aprobación de esta ley, que quería hacer una referencia a que apunta a un paréntesis, hace un énfasis en particular en que se tiene que aplicar con criterios de no discriminación, hace un énfasis en la no discriminación, en esta discrecionalidad, pero más allá de este tema, el gobierno siempre apuntó, creemos en la gente, vamos a apostar a que la gente sea razonable, a que la gente tome las precauciones, y a diferencia de lo que pasó en la gran mayoría de la región, en la gran mayoría de los países del mundo, acá en ningún momento fue ilegal salir a la calle. En ningún momento hubo que presentarle un papel a un policía para circular. En ningún momento tuve que explicarle a alguien que quería ir a lo de mi madre, aunque me aconsejaban que no vaya. ¿Por qué? Porque se optó por creer en las personas, y una estrategia que el presidente la llamó como la llamó, pero mucho menos coercitiva desde el punto de vista formal. Y esto está en esa lógica, Quizás lo que se sale un poquito de la lógica es la norma que se aprobó a fin de año, pero esto está completamente de la lógica. Creo que hubiera sido muy extraño que este gobierno hubiera apelado a otra cosa en una marcha de este tipo, más con todos los condimentos que le agregamos. Leo un par de mensajes. Hay varios que van por el lado de que estuvo bien la policía porque lo que se buscaba era justamente martirizarse, ¿no? Generar un mártir en la marcha después de que la policía actuara y reprimiera. Y leo por ejemplo, Vero dice: es verdad que hay colectivos feministas más reaccionarios y es verdad que el periodismo tiene derecho a hacer su trabajo, pero entiendo que los periodistas van a buscar a las reaccionarias, las conocen y buscan la nota de color. Nadie hizo nada para buscar enfrentamiento con la policía. Las muertes no paran por pandemia. Teníamos que manifestar por las muertas, las pobres, las violentadas a diario. Cariños, nos manda Vero. Digo porque va, por ejemplo, por otra línea, ¿no? Concretamente. Juan Pedro, escucho tus comentarios. No, es entendible, totalmente entendible lo que dice la oyente. Suscribo. Solamente quiero un pequeño detalle que me parece conceptual y es sano tener discrepancias entre los ciudadanos. Hay cosas que son del ámbito público. Vivimos una sociedad que cada vez sectariza
y encapsula más las luchas o los problemas. Entonces, me parece que si perdemos las perspectivas de que somos una polis donde cada una de las partes nos toca, es un problema, desde una perspectiva republicana, ¿no? Entonces, voy a sacar el caso del tema de la violencia de género. Si el colectivo, por ejemplo, colectivo no me gusta la palabra colectivo, pero si la Asociación de Productores de Arroz decide hacer un boicot de venta de arroz porque los precios y porque... No, yo como ciudadano tengo una posición. Y si terminan haciendo un lockout y si terminan acaparando dinero para que suba... Yo tengo que tomar posición. Entonces, la República es el encuentro de los iguales. Y en ese encuentro de los iguales no hay temas vedados. Porque, entre otras cosas, todos tenemos posición y todos tenemos derecho a participar. Ya sea el movimiento educativo, ya sea las políticas militares, ya sea que los protagonismos son de los actores y la sociedad gana cuando hay distintas personas que se sientan en la mesa a discutir los temas, sí. Pero hay temas que me parece que yo, un simple trabajador, como ciudadano, tengo derecho a opinar. No le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero sí tengo derecho, porque voto, porque pago mis impuestos, porque trabajo 10 horas por día para sostener mi familia, porque soy un ciudadano que promueve el encuentro social. Y nadie tiene derecho, desde ningún lugar, a decirme, vos podés opinar de esto y no podés opinar de esto. Esos caminos son totalitarios. Y es un peligro, porque lo que se trata es de cambiar una realidad que es muy dolorosa para todas las mujeres, pero sobre todo para las mujeres pobres y del interior. Porque también hay un tema de clase en los temas que están vinculados a la violencia de género. Entonces, es eso nomás lo que quería decir. Ya seguimos, hay un próximo tema para discutir en esta tertulia.